Buenos días, bienvenidos a una nueva clase en directo. Hoy ya desde casa, pero bueno, ya sabéis que ya os hemos dicho que nosotros no paramos, que Máster D no se para, que estudiamos todos desde casa y que entre todos pues vamos a sobrellevar estos días de aislamiento lo mejor que podamos. En la clase de hoy vamos a hablar de los permisos de salida, pero no vamos a hacer un recorrido por los permisos de salida como hemos hecho en otras ocasiones. Considero que no merece la pena en este momento, no porque no sean importantes, porque son muy importantes dentro del derecho penitenciario y dentro del tratamiento, sino porque en otras clases ya hemos hablado de ellos y no ofrecen mayor dificultad, aparte de saber cuáles son cada uno de los tipos, en qué consisten, cuándo se conceden, cuántos días, en qué grado se pueden conceder, pero lo que más dificultad suele presentar es la competencia para la autorización. Ya no tanto para la concesión, sino para la última parte, que es la de la autorización. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos regulado o establecido en distintos lugares. En la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el Reglamento Penitenciario, bueno, la Ley Orgánica General Penitenciaria ahora veremos que de forma muy difusa, muy poquito se refiere a ello. En el Reglamento Penitenciario, que después el Reglamento Penitenciario está un poco trastocado o más detallado por la circular de 2012 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la orden de 2005, concretamente en la modificación llevada a cabo en 2010. La orden es la de 2005, se reformó una de las veces en 2010 y esa orden de 2010 modificadora de la de 2005 es tan relevante porque afectó tanto al ámbito penitenciario que nos solemos referir directamente a esta delegación de competencias como la llevada a cabo por la orden de 2010. ¿Vale? Por eso en unas ocasiones hablamos o podemos hablar de 2005-2010, siempre es la misma, solo que en esa reforma de 2010, que es la relevante a efectos de delegaciones de competencias en materia penitenciaria. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, lo tenemos en estos lugares y ahí y los vamos a ir desgranando un poquito en esta sesión de hoy. Bueno, en primer lugar, y como más general, en la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Orgánica General Penitenciaria, como decimos en numerosas ocasiones, es como la norma base a raíz de la cual se elabora después el reglamento penitenciario. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es más detallado de los dos? En la mayoría de las cosas el reglamento penitenciario, por no decir en todas. ¿Vale? La Ley Orgánica General Penitenciaria no habla del procedimiento para la concesión de los permisos, no lo hace. Un segundo. Como os digo, no establece cuál es ese procedimiento de concesión, simplemente dice que se podrán conceder permisos extraordinarios y después que se podrán conceder permisos ordinarios. Son dos parrafitos de un mismo artículo y luego lo único que hace al hilo de las competencias es, dentro del artículo 76, que es el que se corresponde con las funciones del juez de vigilancia penitenciaria, es decir, que al juez de vigilancia le corresponde autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a 2 días, excepto de los clasificados en tercer grado, ¿vale? Está muy bien que nos diga eso, pero tampoco nos sirve para luego, si a nosotros nos preguntan o si queremos saber, cuando estemos trabajando en el centro penitenciario, quién tiene que autorizar un permiso a un interno, ¿vale? Por lo tanto, avanzamos un poco más y nos vamos al reglamento penitenciario. El reglamento penitenciario, aquí os he puesto el artículo completo, pero después lo vamos a diseccionar para hacerlo bien esquemático y decir, en este momento este perfil, en este otro momento este otro perfil. Y luego ya veremos si esa competencia se puede delegar o no, que ahí viene como lo más complicado, ¿vale? Dentro de que una vez que lo estudias, pues ya no lo es de la sesión de hoy, ¿vale? Si la Junta de Tratamiento acuerda conceder, por lo tanto, en primer lugar, en primera instancia, ya sabemos que tenemos a la Junta de Tratamiento, que es la que concede. ¿Por qué? Porque la Junta de Tratamiento es la que se dedica a estos menesteres, ¿vale? Porque se lo reconoce el reglamento penitenciario, porque se encarga del tratamiento y porque es la que lo va a conceder. Pero esa concesión no implica autorización. Siempre os digo también que hay que tener muy en cuenta los distintos momentos dentro de un procedimiento en el ámbito penitenciario. Aprobación, concesión, autorización.
informar a, ¿vale? Dependiendo de cómo nos lo pregunten, el competente será uno u otro de los órganos penitenciarios, ya sean unipersonales o colegiados, ¿vale? Elevará el acuerdo junto con el informe del equipo técnico al juez de vigilancia o al centro directivo, según sean internos de segundo o tercer grado de tratamiento respectivamente, que serán quienes autoricen, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que se nos dice es que concedido por la Junta de Tratamiento, el juez de vigilancia o el centro directivo, dependiendo si estamos en un segundo grado o en un tercer grado, llevarán a cabo la autorización correspondiente, ¿vale? Y con eso ya el interno podrá salir. Los permisos ordinarios apenados hasta 2 días de duración son autorizados por el centro directivo, ¿vale? Aquí ya nos empezamos a liar un poco con lo que nos han dicho arriba. Cuando sean preventivos no tenemos mayor dificultad. La autorización expresa de la autoridad judicial es necesaria, ¿vale? En derecho penitenciario sabemos también que no es lo mismo hablar de preventivos que hablar de penados. Cuando son preventivos todavía no, por no ser todavía penados y no tener una sentencia firme sobre ellos, sino que estamos todavía en el proceso penal, en el proceso jurisdiccional penal, pues bueno, dependemos todavía de la autoridad judicial que está llevando a cabo el proceso, ¿vale? En los tribunales. No estamos en la ejecución todavía, por eso no se atiende al juez de vigilancia penitenciaria, que es el que actúa en la ejecución, por regla general, ¿vale? En los supuestos de urgencia, además, el permiso extraordinario puede ser autorizado por el director del establecimiento, previa consulta al centro directivo si hubiere lugar a ello y sin perjuicio de comunicar a la Junta de Tratamiento la autorización concedida, ¿vale? Bueno, pues esto es el procedimiento de concesión del que se nos habla en el reglamento penitenciario. Aquí os lo he puesto de forma un poquito más simple, que yo creo que es como mejor se ve. Yo creo que con esta diapositiva tenéis en vuestro poder mucha información para saber distinguir, ¿vale? Autorización a penados. Ya no hablamos otra vez de la autorización a preventivos, porque como ya sabemos que es la autoridad judicial a la correspondiente, pues no tiene mayor misterio, ¿vale? El juez de vigilancia penitenciaria se encargará, por tanto, de la autorización de los permisos de salida. No hablamos de concesión, ojo, que ahí veíamos a la Junta de Tratamiento. Y en determinados casos de urgencia se podrá extender al director, la concesión también, pero ahora mismo estamos en autorización solamente. Juez de vigilancia penitenciaria, permisos ordinarios y extraordinarios a internos clasificados en segundo grado y permisos extraordinarios a internos clasificados en primer grado. Por lo tanto, en el caso de los internos clasificados en primer grado, solamente se les pueden conceder, esto lo tenemos que saber todos, permisos extraordinarios, que son los de motivos humanitarios. Los permisos ordinarios, que son aquellos que sirven para preparar la vida en libertad, no se conceden a los internos clasificados en primer grado, dada su peligrosidad extrema, violencia manifiesta, etcétera, etcétera. Todavía no se considera que pueden salir al medio abierto, ¿vale? Al medio abierto me refiero a la sociedad en cuanto a permisos. El centro directivo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, luego veremos qué subdirección, ¿vale? Autoriza permisos ordinarios de hasta 2 días de duración en el segundo grado de tratamiento y permisos ordinarios y extraordinarios en tercer grado. El director, el permiso extraordinario urgente, que luego veremos también cuáles son. Pero nos sirva esto como base, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta diapositiva, como os digo muchas veces, bien memorizada. Dejamos a un lado el reglamento penitenciario, la ley orgánica, que tampoco nos daba mucha información en este sentido, y pasamos a la orden de delegación de competencias. Aquí os he puesto 2005, pero que sepamos que la reforma de la que vamos a hablar ahora es la que se llevó a cabo por la orden del Ministerio del Interior, de ahí el INT, ¿vale? Para quienes no lo sepan, 1127 de 2010. ¿Qué se nos dice? Los directores de los centros penitenciarios y de los centros de inserción social, bueno, directamente o literalmente dice los gerentes y directores de los centros penitenciarios y los centros de inserción social. Por delegación, aquí ya os he puesto las subdirecciones pertenecientes a la Secretaría General, las actuales, porque en la orden no están las actuales, está desfasada en este sentido, no ha hecho una modificación expresa
Yo os lo he adaptado a las que existen ahora, pero como ya sabemos, en enero se reestructuraron de forma general los departamentos ministeriales y se tienen que reestructurar, algunos ya lo han hecho, de forma específica cada uno de ellos. Cuando tengamos ese Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, pues posiblemente cambien esas subdirecciones o a lo mejor no lo hacen. De momento, y dada la situación actual, pues quizá tengamos que esperar un poquito más de lo previsto. Bueno, en este momento, el director del centro penitenciario o el centro de inserción social, por delegación del centro directivo, ¿vale? Vendríamos a decir, es lo que nos diría el reglamento penitenciario, porque el reglamento penitenciario no se refiere a subdirecciones en concreto, habla de centro directivo como tal, lo que pasa es que la orden sí que lo especifica un poquito. Entonces, nosotros que sepamos que sería el que delega dentro del centro directivo la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas. Respecto a internos, y esto es muy importante, no vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales. Por tanto, se van a delegar las autorizaciones de permisos que vamos a ver a continuación en estas 3 flechitas, pero siempre y cuando los internos que se encuentren dentro de una de ellas o que pertenezcan a una de ellas no estén vinculados a organizaciones terroristas o no hayan cometido delitos en el seno de organizaciones criminales, porque en ese caso no va a haber delegación que valga. ¿De acuerdo? Solamente habrá delegación cuando no estén vinculados. ¿Sí? Pues en caso de que no estén vinculados, el director del centro penitenciario o del CIS podrá autorizar el permiso de salida a quienes, a los internos clasificados en tercer grado cuando sean permisos ordinarios. Perdón. A los internos clasificados en segundo grado de tratamiento cuando sean permisos extraordinarios, siempre y cuando sea por razón de nacimiento de hijo o fallecimiento o enfermedad grave de padres, hijos, hermanos o cónyuge, con custodia policial sin traslado de establecimiento o bien sin custodia para internos que disfrutan habitualmente de permisos ordinarios hasta 24 horas. Por lo tanto, 3 limitaciones en este punto, en esta segunda flechita. Que sean permisos extraordinarios, perdón, 4 limitaciones. Que el interno se encuentre clasificado en segundo grado de tratamiento, que responda el permiso extraordinario a uno de estos motivos y que no tenga una duración superior a 24 horas. ¿Vale? Y luego también el director, por delegación del titular de la subdirección general, etcétera, etcétera, puede conceder permisos extraordinarios, puede autorizar, perdón, permisos extraordinarios a los internos clasificados en tercer grado de tratamiento. ¿Sí? Pues esto también bien memorizado, ¿de acuerdo? No tiene más que memorizarlo. Yo os lo explico, pero al final hay que memorizarlo, porque cuando nos pregunten, más probable sería quizá en un caso práctico, ¿a quién le correspondería la autorización a un interno clasificado, la autorización de un permiso ordinario de salida a un interno clasificado en segundo grado de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? Nos dirían las circunstancias en las que se encuentra ese interno y en qué grado de tratamiento se encuentra en ese momento, y nosotros acudiríamos en primer lugar al reglamento porque quizás se nos solucione con lo más genérico, y si no, pues vendríamos aquí. Depende también de cómo nos enfoquen la pregunta. Si nos la ponen muy, muy detallada o muy pormenorizada, o quién tendría la competencia delegada, ¿vale? Tenemos que aprender también a saber cómo o a entender qué es lo que nos están preguntando. En la parte de juristas sí que es frecuente que pregunten por esto para que desarrollemos en relación a la concesión de un permiso de salida, pues desde si se puede conceder, qué tipo de permiso sería, quién concede, quién lo autoriza, y aquí sí que necesitaremos esto en juristas. En ayudantes, como sabéis, ya fuese teoría o práctica, sería una pregunta de tipo test, entonces, bueno, no tendría mayor complejidad que la de haber memorizado a quién le corresponde en cada caso. ¿Vale? Bueno. Eso se nos decía en el apartado 22º de la orden. 22º, y si no me equivoco, es en los puntos 5,
8, 5, 9 y 5, 10, ¿vale? Lo digo un poquito de memoria, pero el 22º seguro. Y ahora vamos al apartado 28º, de la misma orden. Aquí se nos dice, el titular de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, por delegación del titular de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. ¿Cómo sabemos a quiénes les corresponde o cómo hacemos esa comparativa entre las subdirecciones, direcciones antiguas y las actuales, las que rigen en este momento dentro del Ministerio del Interior? Acudiendo al Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, el de 2018, que es el último que se publicó, ¿vale? Ahí nos habla de las competencias en cuanto a los permisos. No especifican sobre las competencias delegadas, pero sí que se habla de los permisos de salida de los internos. Además, cuando veamos ejecución penal, reinserción social, medio abierto, que nos suene todo esto a terceros grados, a permisos de salida, salidas programadas, ¿vale? Esta orden también nos habla de las salidas programadas. No os lo he puesto aquí porque no es el tema, pero si le echáis un vistazo, también habla de las salidas programadas y de las delegaciones que hay en cuanto a las competencias, ¿vale? Pues en este caso, como os decía, el titular de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas por delegación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, es decir, le corresponde en primera instancia a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, ¿vale? Pero delega en la subdirección o en el titular de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. ¿Qué ocurre en estos momentos? Con la última estructura de la Secretaría General, además de varias subdirecciones, teníamos la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, dentro de la cual se encuentra la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. ¿Os acordáis? Que lo hemos comentado en alguna ocasión y también tenéis esa equivalencia hecha en el temario y la hemos hecho en alguna clase también. Bueno. Igual que antes, respecto a internos no vinculados a organizaciones terroristas o aquellos cuyos delitos no tengan relación con organizaciones criminales, porque si no, lo mismo, no hay delegación que valga, ¿vale? El titular de la Subdirección General de Medio Abierto podrá autorizar permisos ordinarios a internos clasificados en segundo grado de tratamiento, siempre y cuando no sean superiores a 2 días. Y permisos extraordinarios a internos clasificados en segundo grado de tratamiento que no sean superiores a 2 días. Y nos dice, salvo lo dispuesto en el apartado 22º para los directores de los centros penitenciarios y los centros de inserción social. Resulta un poco caótico, ¿vale? Lo podéis decir porque es así, porque además es una orden que en cuanto al lenguaje es demasiado legal y demasiado incluso difusa en algunos momentos, en el sentido de que contiene frases muy, muy largas y que cuesta un poco entenderlas o decir, vale, hasta aquí me están diciendo esto y a partir de aquí me están diciendo lo otro. Sí que es cierto que cuesta hacerse un poco con ella, ¿vale? También, no solamente en la parte de las autorizaciones de los permisos, simplemente cuando vamos a hablar de las competencias delegadas por la orden para los contratos, ¿vale? Hay que estar haciéndose el esquema, pero a cada segundo. También tenéis el esquema hecho en el temario, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuesta un poquito hacerse con ella. Así que quienes la cojáis de nuevas, que nos dé miedo, no pasa nada. Además de que nos vais preguntando lo que haga falta y ya está, ¿vale? Bueno. Por si no fuese poco con lo que se nos dice en la normativa, ley orgánica, reglamento y después en la orden, tenemos una circular de 2012 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Perdón. Ahí se nos vuelve a hablar del procedimiento de concesión, de los permisos, tanto ordinarios como extraordinarios, y también de las salidas programadas, porque el título de la circular es, literalmente no me acuerdo, pero es permisos de salida y salidas programadas o concesión de permisos de salida y salidas programadas, ¿vale? Básicamente reza así el título. Va desgranando el reglamento penitenciario, ¿vale? En el sentido que hemos visto al principio, explicando el articulado del reglamento penitenciario,
Y después se refiere a la orden del Ministerio del Interior de 2010, como reformadora de la de 2005, donde se establece esa delegación de competencias. Entonces, hace unos cuadros, han puesto unos cuadros muy ilustrativos a mi gusto, que también nos pueden ayudar, que son los que os he copiado aquí, ¿vale? Y dice, por tanto, en base a la orden de delegación de competencias, la distribución para la concesión y autorización de los permisos de salida sería la siguiente. Principalmente habla de la concesión de los permisos extraordinarios porque ofrece un poco más de dificultad que la de los permisos ordinarios. La de los permisos ordinarios no tiene mayor misterio que aprendernos lo que se nos dice. Pero como aquí hablamos de delegada, no delegada, que sea urgente, que no sea urgente, claro, los permisos ordinarios, ¿qué ocurre? Que no tienen esa naturaleza de urgencia. La naturaleza del permiso extraordinario viene dada por cierta urgencia, ¿vale? Y por eso se dice que responden a motivos humanitarios, fallecimiento de X persona de mi familia. ¿Cómo de urgente es que lo conceda? Ya no tanto por el motivo, dice la circular, sino por la premura con la que hay que hacerlo. No es lo mismo que nos digan, mira, pues es que van a un interno en primer grado, ¿vale? Con esto se ve bastante bien. No se le conceden permisos ordinarios, ya lo sabemos. Se le pueden conceder permisos extraordinarios. Operan de gravedad a mi esposo dentro de 4 días. Pues bueno, no hay tanta urgencia como si acaba de tener un accidente y está muy grave, ¿vale? Ahí vendría una mayor o menor urgencia dentro de que los permisos extraordinarios ya tienen esa mínima urgencia en su propia naturaleza, ¿vale? Bueno, dicho esto, este cuadro por un lado nos habla de si la competencia es delegada o no. Como ya hemos visto en la orden, será delegada o podrá ser delegada en caso de que se cumplan los requisitos de esos apartados, las flechitas que veíamos antes, y que sean internos no vinculados a organizaciones terroristas o bandas u organizaciones criminales, ¿vale? Y ahí haremos una primera diferenciación y luego haremos otra diferenciación según sea urgente o no urgente, ¿vale? Dentro de que estamos en permisos extraordinarios, ¿vale? En el caso de que la competencia se pueda delegar, es decir, no vinculados a, y la tramitación sea urgente, tanto la concesión como la autorización vendrían de manos del director. No sería necesario esperar a la Junta de Tratamiento, ¿vale? Para esa concesión. Seguimos en la competencia delegada. Si la tramitación no es tan urgente, vamos a decirlo así, ahí sí que sigue concediendo la Junta de Tratamiento y autorizará el director, ¿vale? Por competencia delegada. Si la competencia no puede ser delegada, porque sí que nos encontramos en esos supuestos de un interno que ha cometido un acto de terrorismo, la competencia no se delegaría, pero igualmente la tramitación puede revestir carácter urgente o no. ¿Vale? La situación para un interno que ha cometido un delito de terrorismo puede ser igual de urgente que para otro que ha cometido un delito de robo con violencia. ¿Vale? Pues en este caso no delegamos la competencia, pero sí que vamos a diferenciar en la tramitación. ¿Qué es lo que diferenciaremos aquí? La concesión simplemente, porque ya se nos está diciendo que la competencia para la autorización no se delega, por lo tanto seguirá igual que estaba en el reglamento penitenciario. Centro directivo o juez de vigilancia, dependiendo de si estamos en segundo o tercer grado de tratamiento. Diapositiva de las flechas del artículo del reglamento penitenciario. En caso de que la tramitación no sea urgente, la concesión sigue su cauce, Junta de Tratamiento, y la autorización también, centro directivo o juez de vigilancia penitenciaria, dependiendo de la fase del tratamiento en la que esté el interno y de la duración del permiso. ¿Vale? ¿Se entiende el cuadro? ¿Sí? Vale. Me suben y me bajan las dudas un poco, entonces luego vuelvo, ¿vale? Estoy mirando. Claro, la de 2005 me preguntan, ¿se entiende derogada? Se entiende derogada en la parte que no
en la parte afectada por la de 2010, evidentemente, claro que sí. Claro, claro. ¿Vale? Diferencia entre delegar o no las competencias, nos dice Desiree, en quién la lleve a cabo. Es que no hay otra. O sea, al final es un poco de celeridad. Si se puede delegar en el director, será mucho más rápido que si tiene que pasar al centro directivo. ¿Vale? La rapidez para dar el permiso, eso, sí. ¿Vale? Justo, eso es, eso es. No sé, bueno, sí que se llega a hablar de esto, la circular, porque os decía, segundo grado, siempre y cuando sea nacimiento, fallecimiento, etcétera, etcétera, ya hasta 24 horas. ¿Vale? Aquí ya se nos habla de la custodia policial, sin traslado de establecimiento y se nos explica de una forma un poquito más gráfica que en la orden. ¿Vale? Un poquito más abajo, la circular dice, esa delegación de la que nos habla la orden de 2010 en los directores, ¿en qué casos? O vamos a detallarla un poquito más, siempre y cuando sea para los permisos extraordinarios. Estamos hablando de permisos extraordinarios. En el caso del tercer grado, en cualquier motivo y en cualquier circunstancia. En el caso del segundo grado, como veíamos antes, por nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave de padres, hijos, hermanos o cónyuges. ¿En qué circunstancias? Con custodia policial, sin traslado de establecimiento, hasta 24 horas sin custodia a los internos que, eso sí, disfruten habitualmente de permisos ordinarios. Si están disfrutando habitualmente de permisos ordinarios de salida, ya tenemos cierto pronóstico favorable, ¿vale? Para decir, bueno, hay una delegación, pero ya no es necesaria esa custodia en un permiso hasta 24 horas porque esta persona viene disfrutando permisos ordinarios. Habrá que comprobar que no han sido revocados, que no han sido suspendidos por un cambio en la conducta del interno, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre que las circunstancias sean favorables, evidentemente. Bueno, cuando la competencia no se delegue en el director, quedará en la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. Recordemos, siempre que se trate de internos no vinculados a organizaciones terroristas. ¿Vale? Es decir, este cuadrito previo que acabamos de ver de los motivos, cuando no sea nacimiento de hijo, por ejemplo, o cuando sea superior a 24 horas en el segundo grado, seguiremos estando en la competencia de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, según nos dice la instrucción. ¿Vale? Yo creo que así se deja cerrado el círculo de la autorización en cuanto a los permisos de salida. ¿Vale? Está completamente cerrado. Supuestos especiales de permisos extraordinarios, nos dice la circular. Penados sin clasificar, ¿vale? Estamos penados, pero estamos, es decir, tenemos una sentencia condenatoria firme, entraríamos ya en ejecución, ¿vale? Pero todavía no se ha procedido a la clasificación, ¿vale? No sabemos si estamos en segundo grado, en primero, en tercero. Lo normal es que equiparemos, o es que se equipare dentro del régimen penitenciario al penado sin clasificar con el régimen ordinario. Régimen ordinario yo siempre os lo identifico con el régimen comodín. ¿Vale? Cuando no estamos clasificados todavía, ¿qué se nos aplica? El régimen ordinario, como su propio nombre indica, por ser el genérico, a no ser que se viese que se nos tiene que aplicar las medidas del artículo 10 de la Ley General Penitenciaria, la Ley Orgánica General Penitenciaria, pues porque manifiestamente pues somos mucho más peligrosos, tipología delictiva, etcétera, etcétera. En ese caso se nos aplicarían las instrucciones de los internos clasificados en primer grado. Es decir, nos podrían llegar a clasificar en primer grado o podrían aplicársenos, perdón, las medidas del primer grado, aunque estuviésemos sin clasificar, pese a que la regla general es que se nos aplique el régimen ordinario. Sí, sí se considera, ¿vale? La regla general, como os digo, es el régimen ordinario. Se equipararía al régimen ordinario,
¿vale? Excepto en la delegación de competencias. No hay delegación de competencias en este supuesto. Es decir, nosotros estamos penados sin clasificar. Lo normal es que se nos apliquen las medidas del régimen ordinario, del segundo grado de tratamiento, pero no hay delegación de competencias en lo que a permisos de salida se refiere, ¿vale? Si se nos aplican las medidas del artículo 10, es decir, somos más peligrosos, por ejemplo, intervendría el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Por qué? Porque el juez de vigilancia penitenciaria es el que se encarga de los permisos extraordinarios a los internos en primer grado, ¿vale? Los permisos ordinarios a los internos en primer grado, ¿quién los autoriza? Nadie, eso es, porque no tienen, correcto, ¿vale? Eso es, ¿vale? Era a ver si estabais atentos, que ya veo que sí. Eso es, ¿vale? Juez de vigilancia penitenciaria, permisos extraordinarios en primer grado, entre otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, penado sin clasificar con medidas del artículo 10 de la Ley Orgánica, juez de vigilancia penitenciaria, por ser el encargado de los permisos extraordinarios a internos de primer grado. Muy bien. También se puede dar el caso de internos con situación penal mixta, es decir, que en un mismo tiempo tengan una situación como preventivo y otra como penado, conviviendo al mismo tiempo como preventivo y como penado. El director en estos casos puede conceder en caso de que estemos en una situación de urgencia y la autorización tiene que ser a la vez conjunta, tanto por la autoridad judicial en la parte correspondiente a la situación como preventivo, como por el juez de vigilancia o por el centro directivo en la parte que corresponde a la situación como ya penado, ¿vale? A la ejecución, ¿sí? Por lo tanto, situación penal mixta, preventivo y penado al mismo tiempo. Habrá dos condenas, evidentemente, o dos o más que se hayan refundido. El director puede conceder en caso de urgencia y la autorización tiene que venir conjuntamente de la autoridad judicial de la que dependa como preventivo y del juez de vigilancia o del centro directivo en la parte que le corresponde como penado. Es decir, el permiso se concedería por la pena en sí, o sea, por la situación de interno en sí, ¿vale? No por una condena o por otra, sino por la situación de interno y por la evolución en el tratamiento, ¿vale? O por ese carácter de necesidad del permiso extraordinario, ¿vale? Evolución del tratamiento en el caso del ordinario y situación de necesidad o humanitaria en el caso del extraordinario. ¿Quién sería el juez de vigilancia o el centro directivo? Dependiendo, según se nos dice en el reglamento penitenciario. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la parte que corresponde a la autorización de los permisos de salida. Os voy a pasar un ejercicio, iba a decir un pequeño ejercicio, pero no lo es tanto realmente, trabajando en casa, ¿vale? Y lo corregimos la semana que viene. No sé exactamente qué día os aparecerá en la agenda, y os informaremos. Entonces lo corregiremos porque con ese ejercicio que lo planteo porque lo estuve trabajando con un alumno que tenía mucho interés en conocer, un alumno de la parte de juristas, que tenía mucho interés en desgranar todas las posibles opciones dentro de la autorización de los permisos. Entonces lo estuvimos trabajando juntos y me parece muy interesante para que lo trabajéis vosotros también, ¿vale? Así que voy a ver si os lo puedo pasar desde aquí, si no os lo pasaré por el campus, ¿vale? Intentad hacerlo. Si no sale bien, no pasa absolutamente nada. Lo importante es intentarlo. Tendréis que trabajar con toda la documentación en la mano. Eso sí. Entonces, con eso intentaremos dejar ya totalmente ubicados y determinadas las autorizaciones. A ver, vamos a ver. Y ahora podemos comentar, vamos a comentar un poquito la situación de los internos en estos momentos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Yo creo que lo tenéis ahí. Sí. Voy a ver si puedo compartir. A ver, un segundo.
Vamos a ver. Sí, yo creo que lo podemos... A ver. Yo creo que ahora podemos verlo. A ver, quizás que va un poquito lento. No veis todavía el BOE, ¿verdad? ¿Veis el BOE ya? Que tengo en pantalla. Juan José, que preguntabas, autoriza o concede. Imagino que te refieres al director, ¿no? Cuando pone concede, concede. Si es el caso de delegaciones, de urgencia, cuando no se podía delegar, entraría en la concesión. Bueno, ¿veis el BOE o no? ¿Qué es lo que estáis viendo? Yo creo que el BOE, ¿verdad? Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. A ver, esto que tenemos en pantalla es el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Aquí no se nos dice nada en sentido estricto sobre los centros penitenciarios, ¿vale? Unos días antes de la proclamación del estado de alarma, sí que se habían tomado medidas desde el Ministerio del Interior y se había comunicado que no se podía acceder a los centros penitenciarios, se quedaban confinados los centros penitenciarios. ¿Qué centros penitenciarios? Todos aquellos respecto a los que en principio tiene competencias el Ministerio del Interior. Ya sabemos que Cataluña tiene transferidas sus competencias en materia penitenciaria, por lo tanto, a fecha del jueves pasado, que fue cuando incluso un poquito antes que ya se había tomado alguna medida porque primero se tomaron en la Comunidad de Madrid, las primeras medidas solamente se podían aplicar a los establecimientos penitenciarios de la zona del Estado, exceptuando Cataluña por esa transferencia de competencias que tienen realizada, ¿vale? Entonces, sí que se podía salir en un principio, en permiso de salida, pero no se empezaron a restringir las visitas, las comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que desde que se declaró el estado de alarma, como las competencias pasan directamente al gobierno, no hay transferencia de competencias que valga. Por lo tanto, las transferidas en materia penitenciaria, exactamente lo mismo. Los centros penitenciarios de Cataluña en este momento dependen del Ministerio del Interior. Por lo tanto, lo que se dice en este Real Decreto y en el que vamos a ver a continuación aplica absolutamente a todos los establecimientos penitenciarios del tipo que sean, independientemente de dónde se encuentren. ¿Vale? Eso como previo. El Real Decreto que veremos después, que es muy cortito, que tiene muy poquita cosa, responde a este artículo 7 que os voy a poner, donde se habla de la limitación de la libertad de circulación de las personas, que es principalmente en lo que afecta a la declaración del estado de alarma, en nuestra libertad de circulación. Lo primero que nos hemos preguntado todos cuando se declaró el estado de alarma, aunque ya nos lo podíamos imaginar, es ¿y ahora qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Puedo ir al médico? ¿Puedo ir a comprar? ¿Puedo ir a echar gasolina? ¿O puedo ir a comprar la prensa? Cosas que se pueden hacer, pero bueno, puedo ir a trabajar, puedo ir a lo que se nos ocurra. Este artículo 7, dentro del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma, pues nos viene a establecer eso, hasta dónde llega esa limitación de la libertad de circulación de las personas. Seguro que mi compañera Marisa, que ayer hizo una clase espectacular sobre el estado de alarma, os hablaría de ello, por lo tanto tampoco voy a entrar yo más a detalle. Pero a raíz de este artículo de la libertad de circulación, se establece la orden, perdón, os he dicho Real Decreto, no es una orden, en relación con las medidas del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, por la situación de crisis ocasionada por el coronavirus. Entonces aquí se va a decir
porque aplica directamente a instituciones penitenciarias, bueno, ¿qué medidas se adoptan en relación con los internos de los centros penitenciarios? ¿Vale? Un segundo. Vale. Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les visitan. Por lo tanto, visitas suspendidas. Se suspenden las salidas de permiso, que en un primer momento no se habían suspendido. Las salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad especial, de necesidad, para evitar desplazamientos que están prohibidos por el artículo 7, que hemos visto anteriormente. Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hayan destinados en los CIS, secciones abiertas o centros ordinarios, pueden salir para las actividades del artículo 7, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. Es decir, tienes que estar en aislamiento X tiempo, por ejemplo. En todo caso, en cualquier desplazamiento deben respetarse las recomendaciones y obligaciones de las autoridades sanitarias. En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas a 15, si no recuerdo mal, que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa. Es eficaz desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y esto es lo que rige en estos momentos y lo que os quería comentar. Estoy segura de que ya lo habíais leído porque estáis muy pendientes también vosotros de todo lo que ocurre en los centros penitenciarios. Por parte de los funcionarios pueden seguir yendo a trabajar. Ayer hablaba con uno de nuestros compañeros, de los expertos en materia penitenciaria, concretamente con Chema, que ya lo conocéis, y bueno, pues hablábamos del tema y me contaba que bueno, ellos van a trabajar con todas las medidas de protección necesarias, pero todo lo que son voluntarios, por ejemplo, no pueden entrar. O sea, hacer actividades de voluntariado pues no se puede acceder. Por lo tanto, los internos también están en una situación más especial de la corriente, de la habitual, porque bueno, hay muchas actividades que han tenido que ser suprimidas porque se llevan a cabo con esas entidades colaboradoras de las que hablamos muchas veces, que decimos, ¿y esto cuándo aplica? Por ejemplo, pues ahora, por ejemplo, es buen ejemplo. Entidades colaboradoras o empresas voluntarias o personas a título individual voluntarias que van a hacer pues un taller de yoga, por ejemplo, a los internos, pues bueno, en estos momentos no pueden entrar al centro penitenciario. Por lo tanto, la situación que hay dentro de los establecimientos es especialmente dificultosa, no porque haya más motines, no estemos pensando en eso, sino porque claro, el tratamiento se compone de muchas cosas y de muchas circunstancias. Entonces, nosotros estamos en casa y ya lo notamos, ¿vale? Pues el interno, que ya de por sí tiene mucho más limitada que nosotros la libertad de ambulatoria, pues en estos momentos todavía puede hacer, al igual que el resto de la sociedad, menos cosas, solo que en ese ámbito pues quizás se note todavía más la falta de acercamiento con la familia. Siempre hablamos de intentar favorecer en la medida de lo posible esas visitas, los vis-a-vis, las comunicaciones familiares, las íntimas. En estos momentos están suspendidas. Los abogados, se hablaba de que tenían que hablar a través del interlocutorio, ¿vale? Evidentemente tampoco vas a poner ni al abogado ni al interno en situación de riesgo, lo mismo con el defensor del pueblo. Entonces, bueno, pues que sepamos que es también una situación muy excepcional dentro del centro penitenciario, ya no solo para los internos, que sí que lo es, sino también para los funcionarios de prisiones que siguen yendo a trabajar, por lo menos en su gran mayoría. Esto no pasa nada, es una situación excepcional que hay en este momento, pero que no afecta solo a prisiones, como ya sabemos que nos afecta a todos. Cuando pase, se irán restaurando las actividades normales como en cada uno de los ámbitos de la sociedad, ¿vale? Yo simplemente os transmito todo esto por si no lo conocíais todavía, que lo dudo, pero no para infundir miedo ni nada de eso, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Nada más allá del estado en que nos encontramos todos, ¿vale? Bueno, pues eso, a 15, las llamadas. No, era por medio de comunicado, no lo pone tal cual, Juan José. ¿Vale? No lo pone tal cual.
Pero en un principio, si no me equivoco, se ampliaban a 15. No se ha dictado instrucción, todavía tampoco, ya más concreta, pues tal como está todo en este momento, pues se ralentiza un poquito, porque si no, pues quizás se hubiese dictado una instrucción más protocolizada, ¿vale? Que yo es lo primero que pensé, pero todavía no había nada. Bueno, pues vamos a dejar aquí la sesión. Espero que os haya servido. Yo creo que es una sesión útil porque eso, hemos esclarecido un poquito el tema de las autorizaciones en los permisos y bueno, y hablar de la actualidad relacionado con algo a lo que os vais a dedicar después y que conozcáis un poquito más, pues siempre está bien, ¿vale? Y así salimos un poquito más de la rutina. ¿Vale? Bueno, sí, os voy a pasar el documento. Un segundo. Vale, ahí lo tenéis. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Nos iremos viendo estos días, ¿vale? Y cualquier duda, estamos conectadísimos, todos nosotros, lo mismo yo que cualquiera de mis compañeros, ¿vale? Mucho ánimo, si necesitáis hablar o cualquier cosa, pues a vuestra disposición, como siempre, ¿vale? Que tengáis buen día, nos vemos pronto, chao.